Cuando alguien tiene que huir como su único recurso, es que está en problemas graves, ya sea que sea justa o injusta esa razón por la que tiene que huir. Si alguien ha cometido un delito y la policía lo persigue, pues tiene que huir, piensa que tiene que huir. Pero cuando que huye es un rey, pues los problemas son todavía más graves. Eso quiere decir que hay un enemigo muy fuerte al que no puede enfrentar. Si es el rey, tiene el ejército, tiene soldados, policía, que lo ayuden, pero si tiene que huir, hay alguien más poderoso que no puede enfrentar. Si el rey David tuvo que huir, y con él fue muchos de sus seguidores. El enemigo que tenía era muy fuerte y tenía mucho apoyo. Entonces, vamos a 2 de Samuel 15, vamos a leer los versículos 24 a 37, donde vemos esta huida de David con todos sus seguidores y todos los que iban con él. Dice el versículo 24. Y he aquí que también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió a Abiatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David de la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Vamos a ver.
Señor, Dios y Padre, te damos gracias esta mañana por tu misericordia y te pedimos que nos ayudes y nos guardes, que nos des de tu espíritu, nos des entendimiento, para que a través de tu palabra nos muestres a Cristo, nos muestres la salvación, nos muestres lo que necesitamos entender este día. Y tú uses esa palabra para cambiar nuestra manera de pensar, nuestro corazón, cambies nuestra manera de vivir, nos lleve más cerca de ti, hacia conocerte más y amarte más. Pedimos esa obra de tu parte, que sea para tu gloria y los nombre de Cristo. Amén. Absalón, el hijo del rey David, por espacio de 4 años, estuvo desprestigiando al rey, diciendo a todos los que iban a juicio a Jerusalén que ellos tenían razón, y que su problema era que no tenían quien los escuchara de parte del rey. Por eso no obtenían justicia. Pero si él fuera el juez, habría justicia. Él les haría justicia. Después pidió permiso a su padre para ir a Hebrón, la ciudad de Hebrón, para ofrecer un sacrificio, y ahí se proclamó rey. Muchos se unieron a la conspiración, incluyendo a Aitofel, el consejero de confianza del rey. David estaba en Jerusalén y oyó la noticia de esta sublevación, de este levantamiento, y decidió salir de la ciudad para evitar que la ciudad fuera atacada y sufrieran los pobladores. Se apresuraron todos a salir, y en un lugar distante el rey se detuvo, mientras delante de él pasaban todos los que lo acompañaban, y él los observaba. Estaban ahí el pueblo que lo seguía, sus siervos, sus guardias personales y 600 filisteos, 600 hombres de la ciudad de Gat, que habían estado con él por mucho tiempo, desde que él estuvo allá en Filistea, y eran completamente fieles. Habían aprendido quién era David y lo amaban. El hijo de David es infiel y conspira, pero hay extranjeros que arriesgan todo y están dispuestos a correr la misma suerte que corra el rey. Todos pasaron el torrente del Cedrón rumbo al desierto, derramando lágrimas y llorando en voz alta. Este torrente del Cedrón, en él se vaciaba continuamente el drenaje de la ciudad, así como la suciedad de los sacrificios por el pecado que se hacían en el templo. Se limpiaron. En imagen eran los pecados y las iniquidades del pueblo que estaban siendo limpiadas delante del rostro de Dios desde el templo, donde Él moraba entre el pueblo de Israel. Nuestro Salvador pasó por este torrente contaminado en su doloroso camino a Getsemaní, donde su alma aborreció nuestras iniquidades puestas en su copa, representada por ese repugnante cedrón. Nada podía ser más repulsivo y nauseabundo que la tierra y las aguas de ese torrente. Nada podía ser más aborrecible al Salvador que ser envuelto con toda la culpa y la inmundicia del pecado que le pertenecía
a su pueblo. Al salir, David dejó el arca en Jerusalén. En los versículos 24 a 26. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad, pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla de su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. Los sacerdotes y los levitas se mantuvieron fieles a David y lo siguieron llevando el arca del pacto de Dios. Si al final de esta revolución Absalón salía triunfante, muy probablemente para ellos significaba la muerte. Anteriormente David había hecho todo lo posible para que el arca estuviera en un lugar adecuado, que tuviera un lugar fijo, un lugar de reposo. La presencia del arca con él sería para el pueblo como un símbolo de que Dios estaba con David y no con Absalón. Sin embargo, David prefirió que el arca se quedara en el tabernáculo. Una razón era el antecedente de los días del sacerdote Elí, cuando el arca fue llevada a una batalla como una especie de amuleto, y el arca fue capturada por los filisteos en esa batalla. David confiaba en Dios, no en el arca de Dios. Estaba dispuesto a dejar que el arca regresara a Jerusalén y ponerse él totalmente en manos de Dios. Estaba enseñando a su pueblo que su restauración, si sucedía, no dependía de que tuviera con él el arca o los sacerdotes, sino solamente sería un favor de Dios, porque todo dependía solo de la gracia. Otra razón es que David había aceptado la reprensión divina, aceptaba la disciplina, sabía que le había desagradado a Dios, no quiso dar la apariencia ante el pueblo que Dios estaba de su lado. Reconoció que si volvía a ver el arca, dependía solamente de un favor inmerecido de parte de Dios. Y dice, si me dice, no me complazco de ti, dijo, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. Se sometía totalmente a la voluntad de Dios. El Señor lo estaba reprendiendo por sus pecados y él no sabía cuál sería el resultado al final, pero se humilló bajo la mano de Dios y dejó el asunto a su soberana voluntad. Esperó lo mejor, pero se preparó para lo peor. Se dio cuenta que merecía sufrir el continuo desagrado del Señor y por lo tanto encomendó el resultado a su gracia, a su soberana gracia. Entre más discernimos la mano controladora del Altísimo en todos los eventos de nuestra vida, mejor
para nuestra tranquilidad. Un verdadero acto de fe es cuando nos rendimos a esa voluntad soberana de Dios, en la que Él dice: tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente para el que seré clemente. David no sabía lo grave de su provocación al Señor, ni cómo era que las cosas marcharían de ahí en adelante, por lo que se inclinó ante su trono y lo dejó a él resolver todos los detalles del caso. Muchas almas sumamente afligidas han encontrado alivio aquí, cuando todas las demás fuentes de consuelo les han fallado por completo. Diciendo junto con Job: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Versículos 27 a 29 dice: dijo además el rey y el sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. David sabía que Sadoc era, le dice, vidente, era un profeta, tenía revelación de parte de Dios y podía serle útil para recibir consejo. Pero los sacerdotes debían estar donde estuviera el arca, debían cuidarla y hacer toda la labor de sacerdotes entre el pueblo. Entonces podían regresar a sus puestos y desde ahí ponerlo al tanto de todo lo que sucediera en Jerusalén. Les tuvo una total confianza. Les dijo: yo voy a estar aquí, les dijo el lugar donde iba a estar, esperaría a que tuviera una respuesta de parte de ellos. Entonces ellos regresaron a Jerusalén y allá se quedaron. Tenemos después la subida del Monte de los Olivos en el versículo 30, dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Mientras la ciudad de Jerusalén se iba perdiendo en el horizonte atrás de David, mientras él avanzaba más en ese ascenso, el peso del dolor llenó el corazón de David, que comenzó a expresarse en forma de lágrimas. Fue un momento de gran tristeza que David tenía que experimentar. Y aunque la pena no era nada desconocida para David, existían nuevas dimensiones de esta pena que ayudó a llenar sus ojos de lágrimas. Fue una pena que estaba llena de remordimiento por el pecado pasado, por un placer tan pasajero como el que había cometido en su adulterio con Betsabé. David sabía muy bien que lo que estaba pasando era consecuencia de su pecado de adulterio. Tal vez podía escuchar resonando en su cabeza el juicio de Natán pronunciado contra él cuando ascendía en el monte.
mientras clamaba, él escuchaba las palabras del mal que venía sobre él, y él decía, pero ¿cómo pude hacer eso? Si siquiera me hubiera detenido, si por lo menos, ¿por qué no hice algo? Y también era un dolor con gran remordimiento por la condición del corazón de su hijo Absalón. Un gran dolor debe haber afligido el corazón de David al darse cuenta que uno de sus hijos, el niño a quien alguna vez apreció con gran alegría y orgullo en su infancia, el hijo que tuvo un papel importante en muchos de sus recuerdos pasados, era ahora un peón del mal, era un hijo del diablo. La pena de David fue la pena por una gran pérdida. Se vio obligado a huir de la ciudad que tanto amaba, Jerusalén, la ciudad de David, y el lugar de la morada de Dios entre su pueblo. Esta ciudad había quedado atrás. Esa pena de David invadió su corazón. Tuvo que huir de lo que tanto amaba. Ahora esa ciudad estaba cada vez más lejos. Y ahí David sembró lágrimas de tristeza. Ahí mismo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo mayor de David, sembraría muchas de sus propias lágrimas. Fue en el mismo monte que el abrumado Hijo de Dios, lleno de angustia, derramaría sus propias lágrimas mientras suplicaba, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí mismo, nuestro Señor estaba abrumado por el dolor, donde no podía recibir consuelo de sus discípulos porque estaban dormidos, donde sudó gotas de sangre debido a la gran angustia que lo aplastó, donde nuestro Señor solo fue capaz de llegar a la cruz porque un ángel del cielo había aparecido para fortalecerlo y poder continuar el Evangelio de Lucas. En el Monte de los Olivos, nuestro Señor era como un olivo puesto en la prensa de la angustia, en la que el sudor y las lágrimas fueron exprimidas hasta que salieron de él. Sudor con sangre salieron. La causa de gran sufrimiento y angustia de su Redentor fue que pronto llevaría nuestro pecado a la cruz. Y eso lo golpeó ahí, en el Monte de los Olivos. El terror de recibir la ira de Dios en su cuerpo y en su alma. No solamente en su cuerpo, con la corona de espinas, el látigo y la cruz, en su alma, porque Dios apartaría su rostro, escondería de él su rostro. Iba a ser separado de su Padre, iba a ser abandonado porque cargaba con el pecado. Eso lo llevó al Hijo de Dios a llorar y sudar lágrimas y gotas de terror
aquí, en este mundo. La misma tierra que había recibido las lágrimas de tristeza y arrepentimiento de David, más tarde recibiría las lágrimas de Cristo, pero sin remordimiento por su propio pecado, porque lo hizo por nosotros. Dice el versículo 31, dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios que había dicho, llamó a Aitofel. Pero David se enteró en este momento. Ahí le avisaron. Y con excepción de la traición de sus propios hijos, ese fue el ingrediente más amargo de la copa que David tenía que beber ahora. No era un golpe común el que tenía que soportar, porque Aitofel no era cualquiera, era alguien en quien el rey había puesto su confianza, alguien al que había contado entre sus amigos más íntimos y alguien a quien le había mostrado mucha bondad. No solo disfrutaba de unas relaciones íntimas con David en cuanto a los asuntos del gobierno, del Estado, sino tenía una estrecha amistad con él en las cosas espirituales. David escribió en el Salmo 55, 14, hablando de él, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Nuestras pruebas más intensas muchas veces vienen de aquellos en quienes hemos depositado mayor confianza y a quienes les hemos mostrado la mayor benevolencia. Pero por el otro lado, los amigos más improbables a veces se levantan entre aquellos de los que tenemos menores expectativas, como aquellos hombres filisteos que se unieron a David. El dolor de la traición puede ser el peor tipo de dolor. Cuando alguien juega con tu confianza y tu corazón de esa manera, puede ser muy difícil de recuperar, de ser sincero y genuino otra vez con los demás. Gracias a Dios, Él puede sanar el corazón y restaurar. Y además, tenemos un Salvador que puede identificarse con tal dolor. Porque por medio de la angustia de David, aquí en el monte de los Olivos, podemos contemplar la angustia de nuestro Señor ahí mismo. Así como David probaba la amarga traición de Aitofel, que añadió a su profunda tristeza, nuestro Señor había probado la amarga traición de Judas Iscariote, que nos traicionó con un beso, justo aquí, en el mismo monte. Y las palabras de los salmos que hemos citado, que hemos sentido y experimentado por David, fueron también declaraciones proféticas colocadas en la boca de nuestro Señor muchos años después. La agonía de David aquí fue un anuncio de los sufrimientos de Cristo experimentados en Getsemaní, sobre el monte de los Olivos,
más adelante. David sabía que Aitofel era un hombre sabio, que sus consejos eran muy certeros, pero él no podía hacer nada para detener a Aitofel. No estaba a su alcance, no podía ni siquiera hablar con él. Estaba en el palacio, estaba junto a Absalón. Entonces buscó la ayuda de la mano del Señor, seguro de que Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Y así será. Dios intervendría y protegería a David de los daños que los consejos de Aitofel pudieran causar. En los versículos 32 a 37. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos, tierra sobre su cabeza, y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he servido a tu padre, he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nuevo el consejo de tu fe. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí están con ellos sus dos hijos, Ahimaaz, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usai, amigo del rey de la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. David siguió subiendo el monte, huyendo de Absalón, y conociendo ya la traición de Aitofel, y lo que hizo al llegar a la cumbre del monte fue adorar. Se nota el corazón humilde que ha mostrado sumisión a la voluntad de Dios, fijando en él su mirada. Con todos los pesados problemas a su alrededor que no podía resolver, hizo lo mismo que había hecho cuando su hijo, el hijo pequeño de Betsabé, murió. Adoró a Dios. Y esto no es diferente al de nuestro Señor Jesucristo, quien en medio de sus discípulos dormidos derramó su alma delante de su Padre, y así se preparó para recibir la traición de Judas que lo llevaría a la cruz. David no se quejó ni insinuó que el castigo era muy severo, sino que adoró. Era un momento doloroso. La carga que llevaba era una carga muy pesada sobre su espalda. Sin embargo, en el momento más doloroso y triste, dio la gloria a Dios y adoró. Junto con Job, dijo: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que siempre estemos preparados para dar la gloria a Dios en nuestras pruebas y que reconozcamos su perfecta voluntad sobre todas las cosas y en todo momento. Y al hacerlo, ten la seguridad de que la gracia santificadora de Dios logrará una obra perfecta en tu corazón. David, antes de subir el monte, había orado a Dios para que entorpeciera el consejo de Aitofel, y la respuesta a su oración vino
enseguida de su adoración. Apareció Husai como un compañero doliente y fiel seguidor del rey. Otro amigo, consejero y sabio, que no había traicionado a David. Llegó sin saber que sería la herramienta usada por Dios para frustrar y derrotar el consejo de Ahitofel. David le dijo que si iba con él sería una carga, tal vez era una persona de edad. Entonces lo envió a Jerusalén como alguien que fingiría adherirse a la conspiración, buscando la forma de obstaculizar cualquier consejo dañino de Ahitofel que pudiera dar a Absalón, para que pudiera derrotar a David y destruirlo. Con la ayuda de Sadoc y Abiatar, los sacerdotes y sus hijos, se formó una alianza secreta trabajando para David en medio de la conspiración de Absalón. Husai regresó a Jerusalén, pero un arma secreta en la mano de Dios, destinada a causar la caída de Ahitofel y de Absalón. Absalón llegó a Jerusalén sin saber nada de este plan de David para recuperar el reino. De todo esto, debemos recordar que la raíz de todo sufrimiento es el pecado. No significa que cada sufrimiento es causado por un pecado específico que nosotros hayamos cometido. El caso de Job, esa historia de los sufrimientos de Job, aparentemente un sufrimiento injusto, un sufrimiento inútil, sin sentido, pero con un fin. El fin era la santificación de Job. Eso nos muestra claramente que esa suposición de que cada pecado tiene una consecuencia y que cada prueba o cada cosa negativa que vivamos es causa de un pecado, es falsa. Sin embargo, la existencia del sufrimiento en el mundo se debe a que en el mundo se ha infiltrado la plaga espiritual del pecado. Si el pecado no hubiera entrado en el mundo, el sufrimiento no existiría. Mientras Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas y mientras que nada sucede debajo del sol aparte de la voluntad soberana de Dios, pues aún los cabellos de cada cabeza están contados y ni un solo pajarillo cae en tierra aparte de su voluntad. Al mismo tiempo, cada realidad dolorosa en este mundo es resultado de una humanidad caída que está en rebelión contra su Creador. La violencia, el robo, la inmoralidad, la mentira, todos los crímenes, todos los engaños, todos los abusos, todas las formas de enfermedad y hasta las dificultades, todos tienen su origen en la caída de nuestros primeros padres, que originó la maldición sobre toda la creación. Por lo que no podemos quejarnos de las providencias amargas a las que nos enfrentamos en esta vida. Por el contrario, deberíamos estar llenos de agradecimiento con Dios por cualquier señal de su gracia que veamos, ya sea de la gracia común en las cosas que tienen toda la humanidad, como el sol,
por su gracia para salvación, porque la bondad y la misericordia de Dios son inmerecidas para pecadores rebeldes. El juicio y las calamidades pueden y deben ser esperadas, pero nunca la gracia y la bondad. Como hemos visto al examinar el pasaje, el sufrimiento de David tenía un vínculo directo con su propio pecado, pero en ellos había un anuncio de los padecimientos de Cristo, que sufrió penurias inmerecidas y horrenda agonía por nuestro pecado. Cristo estaba sujeto a las penas de esta vida. Era un varón de dolores, aunque él no merecía ningún sufrimiento, mucho menos recibir la copa de la ira de Dios. Pero él bebió hasta la última gota en la cruz. Y todo eso por nosotros, en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Nunca olvidemos que su sufrimiento nos libra de un sufrimiento eterno. Y aunque ahora hay sufrimiento que es inevitable en nuestro mundo caído, ese sufrimiento es siempre para santificación. Aunque todos suframos y tengamos muchas dificultades y tristezas en esta vida, y no puede ser de otra manera porque estamos viviendo en un mundo caído, al final el sol siempre saldrá por la gracia de Dios. Todos nuestros sufrimientos de esta vida son temporales. Debe haber y habrá un fin para nuestros sufrimientos. Son grandes, son dolorosos, causan muchas lágrimas. Hemos visto en la vida de David durante estos meses, hemos caminado junto a él mientras huía de Saúl, cuando fueron asesinados los sacerdotes, no, cuando él regresó a su ciudad, Siglag, donde vivía, para encontrarla quemada y sus familias secuestrada por los amalecitas, cuando él había sido confrontado por su pecado con Betsabé, cuando su pequeño hijo murió, cuando Amnón había violado a Tamar, cuando Absalón había asesinado a Amnón, y ahora estas traiciones y su huida, y todavía lo que estaba por venir. La vida de David estaba llena de muchos dolores, pero al final del día, el sol salía para David. Va a salir sobre la vida de todos, porque el sol se oscureció sobre Cristo crucificado, para que saliera sobre nosotros, y sin duda saldrá. Pero no es así para los impíos, dice el Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. El dolor de los impíos es eterno. Si tú eres inconverso, si no has creído y estás aquí esta mañana, esto es lo más cercano al cielo
tú experimentarás. Si mueres sin Cristo, tus peores sufrimientos y dolores en esta vida solo crecerán en forma exponencial, más allá de lo que nunca puedas imaginar, y serán para siempre oscuridad y tinieblas eternas. Pero si vienes a Cristo confiando solamente en su obra de salvación y que Él pagó tu deuda eterna por tus pecados en la cruz, y te arrepientes de tus pecados, dándoles la espalda, dejándolos atrás, verás la luz de la vida y no andarás en ti.